Este video te permitirá resolver la actividad correspondiente a la semana número 12. Si tú vas a plantel virtual, te podrás dar cuenta que dentro de la semana número 12, vamos a ir hasta abajo, casi al final, tenemos en la semana número 12 una actividad que dice práctica 11. Al abrirla y descargarla, tú te darás cuenta que corresponde a un menú de 5 opciones. Aquí la podemos ver, tiene un valor de 5 puntos de tu calificación. La primera opción dice, calcular el promedio de 5 números. Número 2, comparar 3 números reales. Número 3, el cálculo del factorial de un número determinado. Número 4, calcular la serie Fibonacci hasta obtener 10 elementos. Y número 5, terminar. Cada uno de los programas que conforman este menú ya fueron hechos o resueltos en semanas anteriores. Por eso, dentro de las instrucciones que se te dan, el problema dice, elaborará un programa que contenga un menú de 5 opciones, utilizando el ciclo repetir. El menú debe contener los 4 programas realizados en las prácticas anteriores y una opción para salir del ciclo. Eso nos da a entender que para que tú realices esta actividad, previamente tuviste que haber resuelto los 4 anteriores, ¿verdad? O haber hecho los 4 programas anteriores. Cada uno de ellos tenía un video, el cual te va a servir como guía para que tú pudieras resolver la actividad. Vamos a analizar el problema de forma rápida. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, este programa va a mostrar un menú de 5 opciones. ¿Qué datos necesito ingresar? Pues será, en primer lugar, los números del 1 al 5, alguno de ellos. Y de acuerdo al que tú hayas seleccionado, te va a pedir ciertos datos dependiendo del programa. Número 3, ¿qué proceso matemático? Eso va a depender de la opción que hayas seleccionado. ¿Cuál es el resultado esperado? También, al igual que la pregunta 3, va a depender de la opción seleccionada. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, si tú descargas también dentro de los materiales la presentación de PowerPoint, te podrás dar cuenta que en la diapositiva número 4 viene un programita, es un ejemplo, pero está muy completo. Ese ejemplo tú lo puedes encontrar dentro de la librería o el glosario o la ayuda que trae PCInt. Ya viene como un ejemplo de la sentencia de control según. Así se llama, sentencia de control según. Si tú recuerdas, este tema se vio en la semana número 5. La semana pasada, en el menú que se pedía, se volvió a recordar y ahorita, por tercera ocasión, volvemos a ver esta misma herramienta o sentencia de control según. Aquí te puedes basar para, de acuerdo a este ejemplo, poder ir escribiendo cada uno de los elementos que van a componer nuestro algoritmo. Vamos a comenzar. Nos vamos a PCInt. Yo ya lo tengo abierto. Recuerda, escribimos un título. Yo le pondré menú, 5 opciones. Tú podrás escribir lo que tú consideres. Vamos a poner un comentario. Este comentario va a hacer que tú de alguna manera personalices tu programa. Tú vas a escribir aquí qué es lo que hace este algoritmo. Entonces, en mi caso, yo le escribiría, muestra un menú que contiene 5 algoritmos o a lo mejor es más entendible si escribimos 4 algoritmos y una opción de salir.
Creo que es más entendible de esta manera. Comenzaríamos entonces recordando. Fíjate bien, yo tengo aquí abiertos los programas que previamente ya hicimos. Necesitamos, como ya te comentaba, tenerlos hechos. Aquí tengo el último, que fue el de las opciones, mostraba esta especie de calculadora, el del promedio, el mayor de 3 números, el factorial y la sucesión de Fibonacci. Ahora, si nosotros nos basamos en este que ya hicimos de las opciones, fíjate bien, primero va la definición de variables y después repetir. Entonces nos vamos al programita, le escribimos definir. Poco a poco vamos a ir agregando las variables o si hay alguna constante que tengamos que agregar, pues también la agregaremos aquí. Y comenzamos entonces con repetir. En automático recuerda que nos incluye la instrucción hasta que. Nosotros poco a poco vamos a ir completando cada una de estas opciones o cada una de estas sentencias. Después dice borrar pantalla. Borrar pantalla o limpiar pantalla. Es lo mismo. Yo aquí le voy a poner limpiar pantalla y nos vamos a dar cuenta que también es una opción válida. Ya que limpié la pantalla, voy a empezar a escribir mi menú. Como esto lo voy a escribir por lo menos 5 veces, lo voy a copiar. Control C, Control B, Control B, Control B y una última vez. Si lo necesitamos, pues bueno, lo volvemos a copiar y pegar o sencillamente lo escribimos. Ya vamos a proyectar en pantalla. Vámonos a la actividad, a la práctica. Aquí tenemos el número 1 dice calcular el promedio de 5 números. Número 1. Calcular el promedio de 5 números. Número 2. Comparar 3 números reales. Número 3. El cálculo del factorial de un número determinado. Número 4. Calcular la serie Fibonacci hasta obtener 10 elementos. Y por último, la número 5 será la opción de salir. ¿Qué haríamos después de escribir el menú? Pues vamos a preguntarle al usuario qué opción desea. Digita una opción del 1 al 5. Cuando nosotros escribimos esto, le damos a entender al usuario que solamente tenemos 5 opciones posibles que él puede elegir. Por lo tanto, si la persona escribe un número diferente a esos, quiere decir que hay un error. Y entonces le tenemos que indicar pues que ese elemento o ese número o esa parte pues no está dentro de lo que viene siendo nuestro menú. Es decir, si la persona escribe un 6, pues bueno, no tenemos una opción número 6, llega hasta el número 5. Vamos a leer lo que la persona escriba. Después de esto, comienza nuestra estructura de control o sentencia de control según la opción que la persona haya seleccionado, va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer?
Bueno, si la persona escoge el número 1, debería ser el cálculo del promedio de 5 números. Yo voy a buscar y voy a abrir ese programa, promedio de 5 números, aquí lo tengo abierto, y entonces voy a copiar mi programita desde donde dice ACUM hasta donde dice PROM. Le voy a dar control C y esa sección o esa parte la voy a copiar aquí, le doy control V. Con eso ya tendría la primer parte o la primera opción de mi programa. Ahora voy con el número 2. Sin embargo, si tú te das cuenta, cuando nosotros estamos calculando ese promedio, nosotros tenemos una definición de variables. Todas estas que ves aquí son variables que necesitamos. Forzosamente las tenemos que copiar y pegar en el programa que estamos haciendo. Si nosotros no las copiamos y pegamos allá o no las escribimos en este programa que estamos haciendo ahora, entonces nos van a aparecer errores. Cada una de estas variables se va a mostrar como un error. ¿Por qué? Porque el programita de PCInt no va a reconocer a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la variable dato o la variable acum o la variable prom. De ahí la necesidad de seleccionarlo, control C, me voy a mi programita nuevo y le doy control V. Aquí ya tenemos entonces la definición de las variables que ocupamos en el ejercicio que forma parte del número 1. Ahora vamos con la número 2. Comparar tres números reales. Dice aquí, mayor de 3 números. Voy a seleccionar. Si te fijas, aquí no declaré ninguna variable. Entonces solamente selecciono lo que viene siendo el cuerpo de mi algoritmo. Le doy control C. Y acá en la opción número 2 le voy a dar control V. Recuerda que es la V, o como muchas veces se le llama, V chica, ¿verdad? Viene siendo la V. Ahora vamos con el número 3. El número 3 dice aquí mis opciones, que es el cálculo del factorial de un número. Abro mi programita del factorial, selecciono. Fíjate bien, la definición no la voy a seleccionar, sino desde donde dice escribir. Hasta fin, sí. Le doy control C. Me voy acá a la opción número 3 y le doy control V. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que falta? Bueno, recordemos, lo mismo que hicimos en la primera parte o en la opción número 1, lo tenemos que hacer en la opción número 3, es decir, las variables. Las variables que nosotros ocupamos, num y fac, son enteras. Esas dos variables las puedo copiar o las puedo escribir dentro de las variables que yo tengo en mi nuevo programa o en mi nuevo menú. Yo las voy a copiar, control C, y dentro de las que son enteras, acá arribita, voy a venir y le voy a poner una comita y las voy a pegar. Ya tengo num y tengo fac. Checa que esas eran enteras. Por lo tanto, dentro de las enteras es en donde las estoy escribiendo, ¿verdad? Tienen que ser del mismo tipo que yo ya las tenía declaradas con anterioridad. Vamos ahora, la opción número 4 dice, calcular la serie Fibonacci. Bueno, vamos aquí al final. Vamos aquí y nos vamos a la opción número 4. Voy a abrir la sucesión de Fibonacci. Aquí ya la tengo seleccionada. Checa que no tengo declarada ninguna variable. No tengo definir. Así que solamente copio el cuerpo de ese algoritmo.
control C, control V, y ya casi estoy terminando mi programa de este menú, mi algoritmo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ya que yo tengo las 4 opciones, dice aquí que hay una quinta opción. Esa quinta opción va a servir para que yo salga de mi programa. Dice salir. Entonces, yo le agrego una quinta opción y le voy a poner escribir. Estás saliendo del programa o del algoritmo o del menú. Tú vas a definir, recuerda, es parte de lo que tú personalizas. Y entonces tú vas a escribir lo que consideres que es más entendible para el usuario. Ahora, ¿qué pasa si la persona llega a escribir un número diferente a los que tenemos aquí? Es decir, que no escribe el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Supongamos que el usuario se equivoca y escribe el número 6. Entonces, nosotros le agregamos una opción más. Checa que no va a estar dentro del menú. No tenemos una opción 6, pero yo sí voy a poner aquí una opción 6, pero no sería el numerito, sino que le voy a escribir de otro modo, 2 puntos. ¿Qué va a pasar si la persona escribe un número diferente? Bueno, si la persona escribe un número diferente, le voy a mandar un mensajito en pantalla. Ese mensajito va a decir, seleccionó o seleccionaste, como tú le quieras hablar al usuario, si detuvo de usted, seleccionaste un número incorrecto. O bien, la opción seleccionada fue incorrecta. Recuerda, es parte de cómo quieres que el usuario lea ese texto. Es parte de lo que tú personalizas. Con esto terminamos nuestro menú. Ahora nos falta definir algunas cosas más. Después de la instrucción que dice fin según, me voy a ubicar aquí y le voy a dar un enter. Eso me va a permitir escribir. ¿Qué quiero escribir? Bueno, cuando una persona entra y ejecuta este programa, va a ir resolviendo cada una de las opciones. Sin embargo, no va a permitir observar el resultado. ¿Por qué no? Porque conforme la persona vaya avanzando, se va a mostrar lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Entonces nosotros necesitamos establecer una especie de pausa. Hay 2 opciones. Una de ellas es pausar por una cantidad de segundos y otra que considero que es más factible es pausar esperando que la persona presione una tecla. Vamos a verlo. Escribiríamos un texto en donde le indicamos al usuario que tiene que presionar una tecla. En este caso vamos a indicarle que es la tecla Enter. Presiona Enter para continuar. Y entonces, fíjate bien, no vamos a leer con la instrucción leer lo que la persona presione, sino que vamos a poner o escribir la instrucción esperar tecla. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace esta instrucción es esperar a que el usuario presione cualquier tecla del teclado. Nosotros aquí le indicamos que era la tecla Enter, pero si utiliza otra, igual debe funcionar. ¿Cuándo se va a acabar nuestro ciclo? ¿Cuántas veces se va a repetir? Bueno, eso va a ser hasta que la persona presione la opción de salida. ¿Cuál viene siendo la opción de salida? La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. ¿Verdad que por lógica es la número 5? Porque indicamos que la 5 era para salir. Entonces, aquí le escribimos
hasta que la opción que la persona teclee, es decir, el usuario, sea igual a 5. Y es entonces cuando deberá salirse de este programa o de este algoritmo. De preferencia, antes de que lo ejecutes, trata de guardarlo. Archivo, guardar como, y aquí le escribes el nombre que tú consideres. Puede decir práctica número 12 o algo relacionado a lo que hace este algoritmo. Por ejemplo, yo le voy a escribir menú de la práctica 11. Ese es el nombre que yo le voy a escribir y le doy guardar. Vamos a ver si funciona. Recuerda, ejecutamos. Voy a ampliar un poquito mi pantalla de ejecución y dice, calcular el promedio de 5 números. Voy a ver si funciona. Presionamos el número 1. Recuerda, dice aquí, digita una opción del 1 al 5. Voy a presionar la 1. Escribe el primer número. Recuerda que son 5 números los que va a sumar y promediar. Le pongo 5 números diferentes. Y me mostró la suma y el promedio. Y luego dice, presiona Enter para continuar. Presiono Enter y vuelve a aparecer el menú. Y entonces me va a permitir entrar a la opción número 2. Recuerda que aquí compara 3 números diferentes y nos muestra cuál es el mayor. Ahí por lógica, el 4, el 9 y el 8, el número mayor es el 9. Y si nos muestra el número mayor es 9, presiona Enter para continuar. Presiono Enter y me permite escoger entre las siguientes opciones. Incluso puedo escoger las que ya escogí antes, la 1 o la 2. Yo sé que funciona el factorial de número y sé que funciona la serie de Fibonacci. Sin embargo, pues vamos a ejecutarlas de todos modos para verificar que no haya ningún error. Número 3, quiero calcular el factorial, por ejemplo, de 3. Recuerda que el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, así que sería 6. Ahí está. El factorial es 6, presiona Enter para continuar. La sucesión de Fibonacci. Aquí nos pide que sean 10 elementos. Así lo habíamos hecho con anterioridad. Opción número 4. Y ahí nos muestra del 0 al 34. 10 elementos. Presionamos Enter y tenemos la opción número 5. Pero fíjate, no la voy a presionar. Voy a presionar otro número cualquiera a ver qué es lo que pasa. Voy a presionar el 8. Y entonces dice, seleccionaste un número incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque solamente tengo las opciones de la 1 a la 5. Si yo selecciono una opción diferente, pues no existe dentro de mi menú. Entonces, presiona Enter para continuar. Presiono Enter y me muestra otra vez el mismo menú de opciones. ¿Qué tengo que hacer para salir? Presionar la opción número 5. Ahora sí, está saliendo del menú. Presiona Enter para continuar. Presiono Enter y dice que se terminó la ejecución. Y con eso entonces terminamos nuestro programa, nuestro algoritmo, y quedó y funcionó de forma correcta. ¿Qué te falta hacer ahora? Bueno, recuerda, se espera que tú envíes la actividad. Ya sabemos cómo se recorta. Tenemos que recortar el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Si tú consideras que el pseudocódigo o ambos está demasiado grande, lo puedes hacer por partes. Es decir, aquí, por ejemplo, yo puedo recortar esta primer parte y pegarla. Después me fijo que estoy aquí hasta el número 2. Puedo correrlo un poquito más, imprimir o recortar esta segunda parte, o bien puedo dar o presionar las teclas control menos y ver si de alguna manera puedo hacer más pequeña la letra. Tampoco que sea tan pequeña porque si no, no voy a alcanzar a ver nada. Aquí, por ejemplo, yo podría recortar esta primera parte y después recortar lo que sigue.
Si te fijas, aquí ya sería solamente 2 recortes. Recordemos la herramienta de recorte, solamente escribo aquí. Bueno, aquí yo la tengo activa, o bien le escribo recortar, rec, y aparece en automático. Nuevo recorte. Me fijo hasta dónde recorté. Me voy a Word y acá Control V y lo pego, ¿verdad? Lo podemos hacer un poquito más pequeño. Aquí lo voy a poner o ver más lejos. No hay problema si nos pasamos a la siguiente hoja. Yo me puedo ubicar, le dándole un enter, me puedo ubicar despuesito de la imagen y entonces tratar de hacer una siguiente captura. Me fijo que aquí aparece hasta escribir el mayor. Hasta ahí fue donde yo recorté. El siguiente recorte puede ser así. Es decir, no importa que las primeras líneas vuelvan a repetirse. De todos modos se entiende que es parte del recorte. Vuelvo a recortar, le escribo o le presiono nuevo, recorto, me voy a Word y le doy Control V y lo vuelvo a pegar. También puedo minimizarlo otra vez, de tal manera que el tamaño de letra pues sea parecido, ¿no? O ampliarlo como ustedes consideren. Checa que la cantidad de hojas que me envíes no causa ningún problema, ¿eh? Tú puedes enviar la cantidad de hojas que consideres necesario, de tal manera que obtengas la puntuación lo más completa posible. El diagrama de flujo. Recordemos que el diagrama, perdón, aparece cuando presionamos la herramienta dibujar diagrama de flujo. Aquí nos aparece nuestro diagrama. Ahí ya se ve mucho más grande. Este es mucho más fácil porque nos aparece en una sola captura, ¿verdad? Aquí le damos nuevo recorte o le damos imprimir pantalla y de todos modos se va a permitir mostrar todo. Y aparece, solamente lo hacemos un poquito más pequeño. Ahí está. Recuerda que te faltan las pruebas de funcionamiento. ¿Qué puedes probar? Puedes probar que funcione alguna de las 5 opciones posibles. Otra sería que presiones un número diferente, es decir, que a lo mejor presiones un número 7, un número 9, y que entonces te marque que hay un error, o la función o el número 5 que es salir. Tú vas a definir cuáles serán tus 3 pruebas de funcionamiento correspondientes a esta actividad. Recuerda, es parte de lo que personalizas. Es decir, tú a lo mejor escoges la opción número 1, la opción número 5 y un número diferente, y va a haber otra persona que a lo mejor escoge la número 2, la número 4 y la opción 5. Entonces, va a haber una variación entre lo que tú envíes y lo que envía alguno de tus compañeros. No tiene por qué ser exactamente lo mismo. Con esto terminamos. Ya solamente faltaría que tú anexes las pruebas de funcionamiento. Recuerda, esta práctica la tienes que guardar con el nombre correspondiente, que serían tu apellido, tu nombre, la P de práctica y el número 11, porque corresponde a la práctica número 11. Y se sube en la semana número 12 de plantel virtual.